Y ahora llega el momento de profundizar en la misión de los laicos, que tenemos encomendada. Los laicos somos discípulos misioneros. Y nadie mejor que hacerlo que con doña Eva Fernández Huéscar, periodista de COPE, a la que el Papa Francisco, en su viaje de regreso a Eslovaquia y Hungría en septiembre, alabó su figura y dijo: siempre deja a los demás vayan primero y ella detrás. Es una periodista 24 horas. Presento a doña Eva Fernández Huéscar como la corresponsal de la cadena COPE para Italia y la Ciudad del Vaticano, desde donde acompaña al Papa Francisco en sus viajes internacionales y sigue a diario la información de la Santa Sede. Es doctora en Filología Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Filología Germánica por la misma universidad y gestora cultural por la Sociedad General de Autores de España. Está ligada a la cadena COPE. Ha participado y ha colaborado y ha trabajado en servicios informativos y en los programas de mayor audiencia de esta emisora, Herrera en COPE, La Linterna, La Tarde, Fin de Semana. Podría decir muchas más cosas de ellas, pero es imposible en pocos minutos resumir su currículum. Fruto de su trabajo como corresponsal, ha escrito el libro El Papa de la Ternura, que cuenta con una introducción del propio Papa Francisco y ha sido publicado por la editorial Planeta. También ha recibido el Premio Bravo de Radio que otorga anualmente la Conferencia Episcopal. Pues doña Eva, cuando quiera, bienvenida. Bien. Es increíble, va pasando el tiempo, trabajas todos los días en la radio y no puedes evitar ponerte nerviosa. y la verdad es que agradezco, Eva, muchísimas gracias por la generosidad de tu presentación. Gracias especialmente a don Francisco porque si estoy aquí ha sido precisamente por su interés, por su generosidad. Gracias también a todo el equipo de la diócesis, especialmente a don Enrique del Álamo, el vicario episcopal para laicos, a don Raúl, provicario general, a Isaac Martín, delegado del apostolado seglar, que habéis organizado estas jornadas con tanta profesionalidad y cariño. Y gracias, por supuesto, a todos los que os encontráis aquí en esta tarde de sábado. Tenéis toda mi admiración, porque realmente estar esta tarde aquí, haber decidido estar desde ayer en estas jornadas, comenzar el año, asistiendo a estas jornadas de pastoral que se han convertido ya en una cita imprescindible para toda la diócesis, y estoy segura de que son la envidia del resto de España. O sea, estoy absolutamente convencida, no me cabe la menor duda. Y os aseguro, me vais a permitir que os tutee, porque para mí estar aquí con vosotros es un honor inmenso, ¿no? Siento un gran cariño por esta provincia, provincia que está llena de personas trabajadoras, de personas increíblemente buenas, muy entusiastas. No os creáis que os estoy haciendo la pelota para ganarme al público, es que lo digo de verdad, Por lo tanto, ¿qué queréis que os diga? Que realmente estoy muy agradecida. Me han dicho también que a lo mejor nos están escuchando. Por supuesto, agradezco a los compañeros de los medios diocesanos que están aquí trabajando vuestro esfuerzo, y me han dicho que probablemente nos están escuchando en algunos conventos de clausura. ¿Qué queréis que os diga a los que nos estáis escuchando? Qué suerte tenemos de tener ese respaldo de la oración para apoyar estas jornadas y para apoyar el trabajo. Me estoy acordando ahora de cómo el Papa Francisco pide reiteradamente siempre: por favor, no os olvidéis de rezar por mí, y realmente yo también os lo digo, no os olvidéis de rezar por el Papa Francisco y, por supuesto, por todo el trabajo que se hace tan grande desde esta archidiócesis.
Además, a partir de ahora, Eva, la próxima vez que acuda, que tenga la suerte de que me invitéis a algo, pues podré incluir en mi currículum que he participado en estas jornadas. O sea, lo pondré porque realmente participar en unas jornadas dedicadas a algo tan fundamental como es la vocación, la identidad y la misión de los laicos, ¿no? Son palabras mayores, ¿no? Y cuando además te corresponde tomar la palabra detrás de dos grandes expertos, como fue ayer don Carlos Escribano, el arzobispo de Zaragoza, y esta mañana doña Carmen Peña, esta gran teóloga y canonista que tenemos la suerte de contar ahora con ella en el Vaticano también para que ayude a la Iglesia Universal. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Poco más se puede añadir, pero por fortuna lo que me corresponde es abordar la parte práctica, ¿no? Que es la misión de los laicos, ese encargo que compartimos todos por ser hijos de Dios y por haber recibido el bautismo. Y ese todos lo digo en mayúsculas, ¿no? Porque esa misión la tenemos todos los que nos encontramos aquí reunidos, todos, ¿no? Veo que también participáis algunos sacerdotes religiosos. Me gusta además utilizar la palabra laicos en plural porque es una misión que se cumple en equipo. Dios nos ha conferido esta apasionante misión de santificar el ambiente en el que nos movemos, de impregnarlo del Evangelio, ¿no? Y por lo tanto me toca hablar de la tarea diaria que desempeñamos todos nosotros y en mi caso bajo ese tamiz y la perspectiva de que tenemos los periodistas, que nos corresponde analizar, observar y sintetizar la realidad, ¿no? Personalmente, además, os lo puedo contar desde esa atalaya que supone observar al Papa y a la Iglesia a diario. Llevo 6 años, este año es el 6º año en Roma y prácticamente a diario puedo seguir 5 o 6 discursos del Papa Francisco cada día y seguir de cerca el trabajo que se realiza en todos los dicasterios vaticanos, que son los ministerios, ¿no? de la Santa Sede, ¿no? Y por lo tanto es una atalaya que te permite analizar cómo va transcurriendo el trabajo de toda la Iglesia y el de tantos laicos, ¿no? que ayudan en directo, ¿no? Los viajes internacionales junto al Papa Francisco pues son una auténtica catequesis, ¿no? En concreto, estos 3 últimos que hemos realizado este año, normalmente se hacen 7, 8, 9 viajes anuales. El año pasado no hubo. En el 2000 no hubo ninguno por la pandemia, en el 2021 iniciamos en el mes de marzo con un osado viaje a Irak por parte del Papa Francisco, un viaje que prácticamente tenía todo en contra para viajar. Todos desanimaron al Papa Francisco para hacerlo y si se realizó fue porque él no quiso defraudar al pueblo de Irak. Como él nos contó en el viaje, lo pasó fatal Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía pensado haber viajado a Irak, era un viaje que él deseó tanto, pero finalmente las circunstancias políticas, en ese momento el presidente Saddam Hussein no quiso que viajara y el Papa Francisco tampoco quiso que la pandemia impidiera que un papa acudiera a este país tan herido en el que los cristianos han sido tan perseguidos y en el que tanto necesitaba que la opinión del mundo, que todos los focos de todos los periodistas que acompañaban al Papa, que el mundo se fijara por unos momentos en Irak, ¿no? Una misión de la que estamos hablando en estas jornadas que adquiere el carácter de compromiso. La Iglesia nos necesita ahora más que nunca y os hablo mirando a los ojos a personas que si estáis aquí es porque tenéis muy claro el compromiso. Yo ayer por las imágenes de la televisión os veía y veía cómo tomabais apuntes y yo digo, madre mía, pero estos sí que son, estos toledanos
es que se lo toman en serio estas jornadas de formación, tomando apuntes. Me pareció precioso, ¿no? Porque cuando tomamos apuntes es porque queremos aprender, queremos rejuvenecernos por dentro, incorporar a nuestra vida otras ideas que a lo mejor nos parece que nos pueden ayudar, y a mí me conmovíais, ¿no? Y es por lo tanto nuestra hora, ¿no? La hora de todos los que estáis aquí ya comprometidos, los que queremos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor cambie, ¿no? Que cambie en el campo, que cambie en el taller, que cambie en la cultura, que cambie cuando vamos a hacer la compra al mercado, que cambie cuando estamos en la cola para hacernos un test COVID, que ahora es una situación muy normal, cuando sacamos a pasear al perro en el colegio, la reunión de la comunidad de vecinos en el gimnasio, cuando compartimos una cena con los cuñados, al tomar un aperitivo, ¿no? Ahí es donde nos esperan todos los que están ansiosos de conocer la novedad y la alegría del Evangelio. Es donde se escuchan los latidos del mundo, donde se tienen que escuchar los latidos, nuestros latidos, los de los laicos, ¿no? Donde podemos ser verdaderamente eficaces y nuestra misión adquiere un resultado multiplicador. Y si os paráis a pensar, lo tenemos fácil. Es que lo tenemos fácil, si es que tampoco tenemos que hacer nada en particular complicado. Tenemos que ser ese fermento en la masa en donde nos encontremos. Ayer mismo me acerqué a un supermercado en Madrid que no estaba en mi barrio, ¿no? Y al pagar, a la cajera a la que yo no conocía, me miró, me dio las vueltas sonriendo y me dijo: que tenga usted, señora, muy buen año y muy buen día y que Dios la bendiga. Oye, me fui de ahí con la compra y casi, me fui emocionada pensando, esta chica, era una chica joven, ¿se dará cuenta el bien que puede hacer con esa sonrisa, habiéndome entregado las cuentas, las vueltas, deseándome un feliz año y diciéndome que Dios te bendiga? Es que probablemente ella no sabe el impacto tan grande que puede haber tenido. En mí lo tuvo, y lo pensaba de cara a esta conversación que estamos teniendo nosotros. Cualquiera de nuestros actos tiene una trascendencia inmensa, mucho más de lo que nos imaginamos. Por eso es tan importante que seamos responsables, ¿no? y que no perdamos ninguna ocasión. Pero fijaros, atención, ¿no? Porque nos equivocaríamos si por estar aquí participando en estas jornadas nos consideráramos como una especie de élite laical, laicos VIP, ¿no? Laicos VIP. Los laicos comprometidos no son únicamente los que trabajan en cosas de curas o en cosas con los religiosos o los que han encontrado un grupo estufa. Esto lo escuché el otro día y dije, uy, qué buena imagen, ¿no? Decían, un grupo estufa, un grupo de gente junto a los que estamos calientes, no pasamos frío, estamos protegidos, una especie de mini gueto, ¿no? Lo nuestro no es eso, lo nuestro es la calle, lo nuestro son los caminos, lo nuestro es el mundo, nuestro trabajo profesional, ahí donde Dios nos ha ido a buscar a cada uno de nosotros, donde nos ha encontrado, y a nosotros ahora lo que nos toca es multiplicar los dones recibidos, ¿no? Uno de los discursos más esperados del Papa cada año es el que dirige cada Navidad a la Curia de Roma. La Curia de Roma, que habéis oído hablar mucho de la Curia de Roma, son los colaboradores más directos, más cercanos al Santo Padre, ¿no? Los que le ayudan en el gobierno de la Iglesia. Y este año, como llevaba días intentando ordenar las ideas para ver qué os podía resultar más útil en esta conversación, la verdad es que lo último que podía imaginar es que este discurso a la curia me iba a servir para esta charla, pero no os podéis imaginar, como el Papa siempre sorprende, me dio la clave para esta charla, porque en un momento del discurso levantó la vista
sobre el texto que lleva escrito. Los periodistas, en cuanto vemos que el Papa levanta la vista sobre el texto escrito, es cuando más atención ponemos, porque ahí es cuando el Papa quiere decirnos algo, recalcar algo que le llama especialmente la atención, y lo hace con mucha frecuencia. A veces con horror cuando llegas a Italia y de italiano no tienes ni idea, como fue mi caso, y entonces cada vez que levantaba la cabeza del texto escrito decías, por favor, que me entere bien de lo que está diciendo el Papa para poder traducirlo, ¿no? Bueno, pero en este caso el Papa miraba a los cardenales y al resto de la curia que le escuchaba y les confesó que a él le hacía mucho bien releer el comienzo de la Lumen Gentium, ¿no? Y pensar, decía, en el santo pueblo de Dios. A mí me hace mucho bien pensar en el santo pueblo de Dios, ¿no? Recuperar estas verdades, añadía el Papa, es oxígeno para el alma. Y evidentemente, pues yo me fui rápidamente a la Lumen Gentium, porque como os podéis imaginar, tampoco que yo esté al tanto de la Lumen Gentium, esta importantísima constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, ¿no? Y puedo confirmaros que esa relectura a mí también me oxigenó el alma, ¿no? El acudir a las fuentes, ¿no? Es una relectura que contribuye a que nos sintamos orgullosos sobre nuestra misión, esta misión imprescindible de ser fermento en la masa, ser sal y luz en los ambientes donde nos movemos día a día, ¿no? Y pertrechados por ese escudo, no tenemos que tener miedo de patear las calles, de mancharnos de barro la suela de los zapatos. Esta es una idea que al Papa Francisco le gusta repetir, últimamente la repite mucho, hay que salir a la calle y mancharnos de barro las suelas de los zapatos, de entrar en cada rincón de la sociedad, de arremangarnos para salir al encuentro del otro, de tocar las heridas de la gente, de tender la mano a quien nos espera para animarlo, para sostenerlo, sin juzgarlo ni condenarlo, ¿no? Lo nuestro es hacer que sea una realidad la Iglesia en salida, de la que tanto habla el Papa Francisco y de la que os ha hablado esta mañana Carmen, y ayer os lo recordaba don Carlos, y también hoy en la homilía nos lo ha recordado don Francisco, ¿no? Pero no olvidemos que la Iglesia se estanca si deja de salir al encuentro de todos los llantos, de todas las miserias, de todas las esperanzas del corazón humano. Bienvenido sea, por lo tanto, ese habituallamiento que es muy necesario en las parroquias. Bienvenido sea ese llenarnos de Dios, ese formarnos, como estáis haciendo aquí durante este fin de semana, el pasar tiempo junto al sagrario, el llenarnos de la gracia que recibimos de los sacramentos, en la oración, ¿no? Esto es fundamental. Lo necesitamos, pero lo necesitamos no para quedarnos dentro de los templos, sino para salir y compartir esa buena noticia a todos, ¿no? Este camino sinodal que acabamos de iniciar, nosotros los laicos tenemos un papel fundamental para encontrarnos, para escuchar, para dialogar y para discernir, ¿no? Si cada uno de nosotros nos quedáramos encerrados en nuestras propias convicciones, explicaba el Papa en este discurso a la curia, es difícil dar cabida a esa experiencia del Espíritu que se manifiesta siempre de forma imprevisible, ¿no? Cuentan que en una ocasión San Henry Newman hablaba con un alto cargo de la Iglesia, al que al parecer le costaba entender la importancia de los laicos, ¿no? Parece ser que le costaba bastante, ¿no? Entonces Newman, con su típico sentido del humor tan británico, le explicó: vamos a ver, Excelencia, sin los laicos la Iglesia resultaría ridícula. Y fijaros, a comienzos del siglo XX los laicos suponían el 98,9% del total de 1.300 millones de fieles católicos. Los clérigos ocupan únicamente el 0,34% y los religiosos el 0,76%. Moraleja ante estas cifras, que tenemos que rezar para que haya más vocaciones, o sea, eso por supuesto, porque necesitamos sacerdotes santos, necesitamos religiosos y religiosas que nos ayuden a sacar adelante
tantas facetas de nuestra gran familia que es la Iglesia, pero una vez más se confirma la sentencia de Newman: sin los laicos la Iglesia resultaría ridícula, ¿no? Por lo tanto, somos muy importantes, ¿eh? Y lo podemos decir, no lo digo bajito, pero lo decimos cada uno de nosotros en alto. Laicos como doña Lorenza, a la que os voy a presentar en un momento. Mirad, a mí me impresionó mucho conocer a doña Lorenza. La conocí, es una señora, en ese momento tenía 80 años, la conocí en el viaje que el Papa Francisco realizó a Colombia. Ella vivía en una barriada, la barriada de San Francisco, cerca de Cartagena de Indias, que en Cartagena de Indias, en los manuales de las agencias de viajes te aparece un lugar paradisiaco, pero evidentemente esta barriada era un auténtico lodazal. O sea, nunca, es la barriada que nunca aparecerá las agencias de viajes, y era una barriada en la que ni siquiera ningún taxista quería acercarse hasta la barriada de San Francisco. Pero ahí sí que, por supuesto, que quiso ir el Papa Francisco, precisamente porque nadie quería ir a esa barriada, ¿no? Entonces, la casa de doña Lorenza era una casa pequeñita. ¿Por qué os quiero presentar a doña Lorenza? Porque doña Lorenza en ese barrio se convirtió en una laica comprometida, comprometidísima. Si alguno tenía un problema matrimonial, a doña Lorenza para pedirle consejo. Si alguien necesitaba, una madre necesitaba dar a luz, la mejor partera era doña Lorenza. Y doña Lorenza, sin tener ningún medio, se las apañaba para dar de comer cada día en su casa, en el comedor de su casa, como cerca de unos 70 niños del barrio, los más pobres, para que al menos tuvieran un puchero. El Papa Francisco se enteró del trabajo de doña Lorenza y dijo: yo quiero ir a su casa a conocerla. La casa de doña Lorenza era, como os digo, minúscula. Tuve la fortuna de estar un poquito antes de que llegara el Papa Francisco. Era una casa preciosa, la había pintado las paredes de blanco y azul, estaba llena toda de tapetitos de macramé. Y doña Lorenza tuvo un papel fundamental, porque fijaros lo que ocurrió. El Papa, como ya sabéis, en el Papamóvil es su lugar privilegiado para ver, para fijarse. El Papa se fija mucho en las personas, en las caras, ¿no? Entonces iba en medio de esa barriada, que era genial. La gente salía con las batas de estar en casa, los niños iban con el pijama, se sentaban, las casas tenían un tejado como de latón, y se sentaban, los niños estaban ahí comiendo pipas mientras pasaba el Papa, los perros vagabundos se cruzaban ahí entre medias. Y entonces el Papa iba en el Papamóvil, y en un momento concreto vio a alguien al que quiso saludar y dijo: parar, pero con tan mala fortuna que pararon demasiado de golpe, y el Papa se dio un golpe con el ojo en el Papamóvil. Aparentemente no pasaba nada, pero es que el Papa, eso le ocurrió a unos metros antes de llegar a la casa de doña Lorenza. Los periodistas, estábamos 4 o 5 periodistas, los periodistas no podemos ir en todos los viajes a todos, siguiendo al Papa constantemente, porque hay lugares, como era la casa de doña Lorenza, que era muy pequeñita. Entonces lo que hacemos es como una especie de sorteo, y digamos, pues van 5 representando a todos los periodistas del mundo, y luego nosotros lo que tenemos que hacer es contar todo. Entonces, de repente, se para el Papamóvil, y en casa de doña Lorenza, nosotros estábamos en una esquina, y yo veo que el Papa tenía un ojo morado, que sobre la esclavina blanca había unas gotas de sangre. O sea, no os podéis imaginar cómo tenía el ojo. Yo enseguida puse un mensaje a todos algo le pasa, al Papa le ha ocurrido algo en el ojo, le ha ocurrido algo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el Papa, doña Lorenza nunca se pudo imaginar que ejercería también de enfermera del Papa.
Evidentemente el Papa fue allí a casa de doña Lorenza se encontró fue corriendo a ponerle hielo para que se le bajara un poco, le puso una tirita. Y ahora en estas imágenes lo que vamos a conocer es a doña Lorenza, la casa de doña Lorenza y un poquito el ambiente del barrio de doña Lorenza. Vamos a verla. Otra cosa para recibir tanto. Que le pide a Lorenza ver bendición y oración y salud. Porque con la hablada no se hace nada. Hay que mandar a las Naciones Unidas. Marco la puerta. Los niños están ahí. Imágenes de deciros que tampoco las ha visto mucha gente porque normalmente lo que se ven son las imágenes de que los medios vaticanos graban muy editadas y ahí veis pues un ejemplo de doña Lorenza, ¿no? de una laica a la que yo cogí especial cariño porque luego tuve la ocasión de hablar con ella y es cuando me estuvo contando cómo se las apañó. Yo lo único que tenía era cogió uno de los tapetes de macramé, envolvió ahí hielo y se lo colocó al Papa y luego, no sé si os acordáis, pero el Papa se le vio durante un mes seguido prácticamente con un moratón ahí en el ojo. Cuando el Papa Francisco inauguró el sínodo en el que nos encontramos, utilizó en su discurso 3 palabras clave: participación, comunión y misión, ¿no? Y este es un itinerario que se ajusta como anillo al dedo a la misión de los laicos en la Iglesia y que además, como señala el Papa, necesita la argamasa imprescindible de la humildad. No sé si os habéis parado a pensar alguna vez lo increíble que es que la Iglesia vaya siempre hacia adelante en la misma dirección, pese a que todos los que tiramos del carro somos tan diversos, ¿no? Solo hace falta que echéis un vistazo a las personas que ahora mismo tenéis alrededor, pues que a lo mejor les conocéis, a lo mejor no les conocéis mucho, pero seguro que sois muy distintos en vuestra propia casa, los hijos, qué distintos son entre sí, los amigos. El Espíritu Santo quiso que la Iglesia fuera así, en la que fuéramos distintos, ¿no? Y por eso, cuando confundimos la unidad con la uniformidad, debilitamos y, en cierta forma, silenciamos la fuerza del Espíritu Santo en medio de nosotros, ¿no? Debemos ser magnánimos y vivir con alegría esa riqueza multiforme del pueblo de Dios. Y no son palabras mías, son palabras del Santo Padre, ¿no? La misión a la que estamos llamados nos salva de replegarnos sobre nosotros mismos, permite que no descalifiquemos a quien nos cuestione y nos abra al perdón, porque solo un corazón abierto a la misión garantiza que todo lo que hacemos esté siempre marcado por esa fuerza regeneradora de la llamada del Señor. Señalaba Francisco en este mismo discurso a la curia, que como veis me está dando tanto juego, ¿no?, que la misión siempre conlleva una pasión
por quienes carecen de algo, y no solo en términos materiales, ¿no?, sino también en términos espirituales, emocionales y morales. La Iglesia está invitada a salir al encuentro de todas las pobrezas y está invitada a predicar el Evangelio a todos, porque todos, de un modo o de otro, somos pobres y estamos llenos de carencias. Y la Iglesia también sale al encuentro de quienes están fuera o de quienes están en los márgenes, porque nos hacen falta. Es que los necesitamos, nos hace falta su voz, nos hace falta su presencia, sus preguntas, sus discusiones. Lo que no comparten, lo que no terminan de entender, les necesitamos, somos uno. Se trata quizás de poner en práctica una Iglesia donde la conjunción copulativa y prevalezca sobre la conjunción disyuntiva o. Esto es muy importante, ¿no? De manera que cada vez seamos más los que caminemos juntos, ¿no? Y el sínodo, por lo tanto, nos ofrece una oportunidad única de dar pasos gigantescos dentro de esta misión que tenemos en la Iglesia, porque la Iglesia se escucha de manera polifónica, y este es el calificativo que utilizó el Papa al presentar el sínodo. Y cada uno somos un instrumento al servicio de Dios y de los demás. Cada uno cumplimos una función, pero todos caminamos juntos hacia la construcción del pueblo de Dios. Por lo tanto, las personas que no piensan como yo no son un obstáculo, ni son una barrera para cumplir mi misión. Al contrario, me hacen preguntas nuevas que me ayudan a salir de mí, me ayudan a ver la realidad de formas nuevas. Y cuando las diferencias no se convierten en un problema o en un motivo automático de descalificación y de ataque, se hace más sencillo que esto que tanto decimos de caminar juntos sea una realidad, ¿no? Insisto en este punto porque desde esa atalaya que me brinda trabajar en Roma, donde, como os comentaba antes, me llegan informaciones de todo el mundo, se toca también mucho más de cerca los conflictos que afectan a tantos cristianos, ¿no? Y a veces me preocupa y también os digo que me entristece, ¿no?, que para reivindicar una idea haya que descalificar y ridiculizar otros caminos, ¿no? No es cristiano defender insultando, no lo es, no lo vamos a encontrar en el Evangelio, porque la Iglesia es plural, siempre lo ha sido. Pedro y Pablo pensaban muy distinto. A mí me hace mucha gracia pensar en estos dos, ¿no? Fíjate tú, Pedro y Pablo discutieron, se escucharon y al final pues se lo pensaron. Pedro se pensó lo que le planteaba Pablo y finalmente prevaleció la opinión de Pablo. A partir de ese primer concilio de Jerusalén, la que se armó y cómo tenían que estar entre ellos discutiendo, que hasta organizaron el primer concilio de Jerusalén, ¿no? Bueno, pues justo a partir de ese momento que fue clave en los inicios del cristianismo, bueno, se vio que no era obligatorio para los nuevos cristianos cumplir también con las leyes de Moisés. Esto a lo mejor ahora nos pilla absolutamente lejano, pero en esos momentos era primordial. Desde que la Iglesia es Iglesia, convivimos con distintas sensibilidades, con distintas miradas. Por lo tanto, las diferentes sensibilidades no tienen por qué ser un problema, sino al contrario, una búsqueda humilde de la verdad. Así ha ocurrido siempre y en cierta forma debemos proteger que siga ocurriendo, que nadie se encuentre excluido. No puede ser, esto no es evangélico, ¿no? Una de las lecciones de esta época en la que la palabra crispación está tan de moda es aprender a vivir con las tensiones, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? A lo mejor sin querer, pero se acentúa el desprecio, el odio, el que piensa distinto se convierte en mi enemigo, ¿no? Y palabras y actitudes que vuelvo a repetir destilan algo que ciertamente no es muy evangélico, ¿no? Y hay que ser muy cuidadoso con no traspasar esa delgada línea roja, porque bastante turbulento está el mundo, ¿no? Como para seguir llenándolo de muros y de trincheras, ¿no? Y ahí los laicos tenemos una gran oportunidad, ¿no?, de abrir los senderos, de abrir los caminos
para que entren todos, ¿no? La misión, por lo tanto, es lo más opuesto a una conquista, ¿no? A seguir una proclama o a convertirnos en activistas, ¿no? La misión nace de esa comunión cuyo centro es Cristo y consiste en la comunicación gratuita del don de Dios que se ofrece a la libertad del otro. Cada uno de nosotros buscamos y tenemos una meta, que es la santidad, que se traduce por estar cada día más cerca de Jesús. Y cada uno lo intentamos como podemos, a nuestra manera. Ojalá podamos formar parte de esos santos de la puerta de al lado, a los que tanto se refiere el Papa Francisco. Misión es buscar la respuesta a esa pregunta que nos hace Dios cuando nos ponemos frente a Él, que nos hace Jesús, ¿qué quieres de mí?, ¿no? Que le hacemos nosotros a Jesús. Ahora es el momento de pensar en qué consiste realmente tomar su cruz y seguirle, y de saber que habrá noches oscuras, pero que también, bueno, pues habrá y serán los días muy, muy radiantes, ¿no? Somos santos imperfectos quizás, pero con deseos de cambio, de mejora y con la seguridad añadida de que Dios no abandona nunca a su pueblo. Nos alienta, nos anima y se sigue haciendo presente de generación en generación. Seguro que vosotros sabéis que el Papa Francisco tiene una querencia especial por los presos, ¿no? Él se pregunta muchas veces por qué ellos están dentro de la cárcel y no yo. Podría ser yo perfectamente quien está dentro de la cárcel, ¿no? El Papa dice que el contacto con los presos le hace mucho bien porque en una cárcel se encuentran las heridas del mundo que tenemos que curar. El día del Jueves Santo, los Jueves Santo que el Papa Francisco ha acudido siempre a una cárcel para celebrar junto a los presos los oficios del Jueves Santo, ¿no? Y lavarles los pies. Vamos a ver ahora unas imágenes de una de las visitas. En concreto fue la visita que realizó a la cárcel romana Regina Coeli, donde la mayoría de los detenidos son extranjeros. Esta cárcel, si habéis tenido la oportunidad de ir a Roma en algún momento, que seguro que sí, se encuentra muy cerca del Vaticano. Se encuentra prácticamente caminando a 10 minutos, camino del Trastevere, la vía de la Lungara. Ahí está una cárcel gigantesca donde el Papa fue a lavar los pies. Había un moldavo, un colombiano, 2 filipinos, entre ellos 2 musulmanes y un budista. Entonces el Papa les estuvo previamente hablando sobre que iba a ser muy bonito cuando él se inclinara ante cada uno de ellos. Podían pensar, incluso si no conocían a Jesús, que Jesús se ha arriesgado por mí, que soy un pecador, se acerca a mí para decirme que me ama, ¿no? Eso es servir. Yo pensaba que también es una imagen de lo que es nuestra misión como laicos, servir. En el intercambio de la paz, el Papa también les invitó a dar el don de la paz a todos, buenos y malos, y les decía incluso a las personas de las que querríamos vengarnos. Como bien sabéis, en una cárcel es muy normal que uno quiera vengarse del que tiene al lado. Entonces, estas imágenes que vamos a ver ahora, sí que me gustaría que nos detuviéramos especialmente en los gestos, el cariño con el que el Papa trata a cada uno de ellos y en la emoción que tienen los presos.
Cuando el Papa entra a una cárcel, es el lugar donde no quiere que vayan nunca periodistas, siempre se hace a puerta cerrada. Se graban unas imágenes porque un Papa siempre tiene una dimensión pública y tiene que haber constancia para la eternidad, ¿no?, de todo lo que hace un Papa, y hay imágenes, pero el Papa nunca quiere que haya testigos, que se hagan fotografías fuera de lo que es el contacto, el trato que él quiere tener con los presos, ¿no? El patrón por el que se rige Francisco cada vez que entra en una cárcel es que quien sufre se encuentre acompañado, se encuentre querido, se encuentre consolado, ¿no? Y también esta es una de las imágenes, algo de lo que forma parte de la misión que tenemos que tener los laicos, ¿no? El Papa en las cárceles siempre quiere dejarles un mensaje claro, aunque nos hayamos equivocado. El Señor no se cansa nunca de indicarnos el camino de regreso. El Señor nunca se cansa de perdonarnos, aunque nosotros sí que nos cansemos de pedirles perdón, ¿no? A mí la verdad es que estar en la cárcel, solo acompañé en un viaje a Chile, sí que tuve la fortuna de entrar dentro de este grupo de 5 periodistas, una cárcel de mujeres de Chile, y la verdad es que es algo que no me olvidaré nunca. Desde el ruido de esas rejas que se cierran a tus espaldas, ¿no? Y tú sabes que vas a salir, pero los que están dentro no van a salir, ¿no? Allí el Papa visitó la única cárcel de mujeres que hay en Chile y casi todas tenían niños pequeños, y fue muy emocionante como una de las presas, se llamaba Janet, le contaba al Papa que para ellas el mayor sufrimiento era ver crecer a sus hijos junto con ellas en la cárcel, que ellos no tenían ninguna culpa, ellas sí se habían equivocado. Y además hicieron un perdón público. A mí me emocionó mucho, pedimos perdón a todos los que hayamos podido hacer daño con nuestra actuación. Casi todas estaban en la cárcel por delitos de tráfico de drogas, ¿no? Y sí, la verdad es que entiendes, ¿no?, que el Papa Francisco le conmueva estar con los presos, porque te lleva a plantearte por qué ellos están allí y ninguno de nosotros, ¿no?, que podíamos estar perfectamente. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, siguiendo la estela de Benedicto XVI y de San Juan Pablo II, se ha preocupado de incluir a más laicos y en concreto a más mujeres en general en puestos de responsabilidad de la curia para incorporar la actitud práctica y la amplia experiencia profesional de tantos hombres y mujeres. De hecho, el primero fue Juan Pablo II, nombró a una profesora de Derecho de la Universidad de Harvard, Marianne Glendon, como presidenta de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales en 2004. Benedicto XVI incorpora a las primeras teólogas a la Comisión Teológica Internacional, nombró a varias mujeres de gran valía, religiosas y laicas, para cargos intermedios de la curia, y Francisco ha nombrado a las primeras rectoras de universidades pontificias, a las primeras consultoras de las congregaciones para la doctrina de la fe, los primeros miembros de la Congregación de la Vida Consagrada. El pasado mes de agosto, por ejemplo, incorporó a la Pontificia Academia de Ciencias a 5 mujeres de gran valía científica, incluidas nada menos que 3 premios Nobel, una astrofísica y 2 bioquímicas. Tenemos aquí a Carmen, el Papa ha contado con ella, igual que con otros grandes profesionales, para trabajar con ella de cerca en el sínodo, ¿no? En sus catequesis y en las homilías, el Papa Francisco también menciona con frecuencia a los primeros cristianos. Por ejemplo, le gustan mucho Aquila y Priscila, ¿no?, que fueron amigos y anfitriones de San Pablo, primero en Corinto y después en Éfeso. En una audiencia general les puso como ejemplo de la misión de los laicos, ¿no? Explicaba que, a ejemplo de Aquila y Priscila, nosotros, todos los laicos, debíamos transformar nuestras casas en iglesias domésticas. Una hermosa palabra, ¿no? Iglesias domésticas. Una casa es una iglesia doméstica, explicaba el Papa, donde se reparte el humus, ¿no?, para que crezca la fe. Una cita que, por cierto, Francisco tomaba de Benedicto XVI, que, por cierto, qué importante fue esa intuición de Benedicto XVI de crear el atrio de los gentiles, ¿no?, que, como seguro que recordáis, lo que quiso Benedicto XVI es promover el encuentro entre creyentes y no creyentes
en busca de la verdad para abordar temas en los que todos pudiéramos reencontrarnos, que esta es otra de las características que tenemos que tener los laicos en nuestra misión, facilitar el reencuentro. Y junto a Aquila y Priscila, en varias ocasiones, el Papa ha querido subrayar a un personaje fundamental, mejor dicho, un referente, ¿no? Nos decía, no os olvidéis que María era laica, ¿no? La primera discípula de Jesús, su madre era laica, ¿no? Por lo tanto, destacar el papel de los laicos, tal como estáis haciendo en estas jornadas, supone recuperar esa fórmula original del cristianismo, la vuelta al punto de partida. En febrero de 2020 se celebró en Madrid, como bien sabéis, porque se ha recordado en estas jornadas, tanto ayer como hoy, se celebró en Madrid el Congreso Nacional de Laicos. Y ahí el Papa, en el mensaje que envió, les pidió que evitaran a toda costa las tentaciones del laico dentro de la Iglesia, ¿no? que pueden ser el clericalismo, que es una plaga, decía el Papa, y los encierra en la sacristía, como también la competitividad y el carrerismo eclesial, ¿no? La rigidez y la negatividad. Explicaba el Papa que esto lo que hace es asfixiar lo específico de nuestra llamada a la santidad en el mundo actual. Y efectivamente el Papa explicaba que la clericalización es un peligro tanto para sacerdotes como para los fieles, porque identifica el sacerdocio con el poder y no como un servicio. Y lo nuestro, lo de todos, no lo olvidemos nunca, es servicio. Bueno, ahora os quiero presentar a otro personaje que a mí me ha conmovido mucho. A los 2 meses de ser elegido, el Papa realizó su primera visita a una parroquia de Roma. Es una costumbre que desde la pandemia se ha interrumpido, una costumbre que ya realizaba San Juan Pablo II, y que es una cita genial, porque es que el Papa viene a tu parroquia, entonces viene a tu parroquia solo para ti, para estar con los catequistas, con las familias, con los jóvenes, tiene que venir aquí el Papa, ¿verdad? Tiene que venir don Francisco, tiene que venir, que aquí tiene parroquias para disfrutar en todas. Entonces, en estas citas sí que se descubre a un Papa al que le entusiasma sentirse párroco, y que se transforma en contacto con la gente. Porque el Papa de verdad se transforma en contacto con la gente en distancia corta. El Papa se deja hacer 1000 selfies con todas las personas que se lo piden, bendice en la frente a niños pequeños, recoge dibujos de los niños, escucha, es algo increíble, ¿no? Bromea con los recién casados, le encanta bromear con ellos, saluda a los ancianos, dedica tiempo a confesar en cada una de estas visitas a las parroquias, siempre dedica un tiempo, se mete en el confesionario, confiesa durante 3/4 de hora o así, y siempre se concluye la visita celebrando una Santa Misa con toda la comunidad parroquial. Bueno, pues de entre todas estas visitas hay una que recordaré siempre por la pregunta que le hizo el pequeño Manuel. Yo estoy segura de que alguno de vosotros también lo recordáis, lo vais a ver ahora. Como dentro de esa parroquia no había espacio para todos, pues como en las puertas de la iglesia se colocaron sillas para que cupieran más personas de la parroquia, ¿no? Y entonces algunos niños pequeños estaban sentados delante del Papa para realizarle alguna pregunta. Uno de ellos era Emmanuel. Estaba esperando su turno, moviendo las piernas como las mueven los niños cuando le cuelgan las piernas en un banco, ¿no? Y cuando por fin se le llegó el momento, estaba el párroco al lado y le dijo: Manuel, ve a preguntar. Entonces se acercó al micrófono y no le salían las palabras, se le quebraba la voz. Porque era muy pequeño. Y entonces, en un momento así con sollozos, le dijo al párroco: no puedo, no me la faccio più, decía en italiano, no me la faccio più, no puedo hacer la pregunta. Entonces el Papa se dio cuenta del mal momento que estaba pasando el pequeño y con infinita ternura le dijo: ven, Emmanuel, ven conmigo, ven y me lo cuentas al oído, no te preocupes, me lo cuentas al oído.
Y entonces, mientras el Papa, lo vais a ver en las imágenes, él así entre sollozos, Emmanuel le está contando lo que le preocupa. El Papa, mientras tanto, le acariciaba la cabeza con gran ternura. Y claro, los parroquianos miraban la escena con un nudo en la garganta. Yo entre ellas, no era parroquiana, lo estaba viendo por Vatican News, pero estabas diciendo, ¿pero qué está pasando aquí, no? Entonces, al principio, lo que parecía es que el pequeño Manuel pues solo le daba vergüenza, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta de que lo que le angustiaba era importante, era muy importante. Entonces, Manuel regresa a la silla, lo vais a ver, regresa a la silla secándose las lágrimas y al Papa también se le notaba emocionado, ¿no? Entonces, el Papa dijo, le he pedido a Emmanuel permiso para contaros lo que me ha preguntado. Y Emmanuel me ha dado permiso, ¿no? Entonces, lo que Emmanuel le había preguntado al Papa le había dicho que hacía muy poquito tiempo que su papá se había ido al cielo, se había muerto, ¿no? Pero que era ateo. Y fijaros, me emociono, es que yo soy de mucho llorar, pero ahora me emociono recordándolo, ¿no? Porque claro, el pequeño Manuel le decía, mi papá era ateo, ¿estará en el cielo? Entonces, una pregunta importantísima, ¿no? Y el Papa, vais a ver cómo aprovechó para hacer una catequesis, una gran catequesis, que eso es realmente nosotros, los laicos, tenemos que estar siempre aprovechando esa oportunidad para acercar a la gente a Dios, sacando partida de cualquier cosa, ¿no? Y el Papa explicaba, ¿no? Ojalá todos pudiéramos llorar como Emmanuel cuando tenemos un dolor como el que tiene él en el corazón, ¿no? Qué lindo que un niño diga de su padre que su padre era bueno, ¿no? Y el Papa explicaba, ¿no? Mirando al pequeño, ¿no? Emmanuel, Dios seguro que está muy orgulloso de tu papá, porque tu papá quiso bautizaros a todos. Es mucho más fácil bautizar a un hijo cuando se tiene fe, pero cuando no se tiene fe, vuestro papá, siendo ateo, quiso bautizaros. Y esto seguro que a Dios le gustó. Seguro que a Dios le gustó mucho. Tú habla con tu papá, reza por tu papá. Y le dijo, gracias, Emmanuel, por tu coraje. El Papa acababa de impartirnos a todos una lección de gran valor teológico gracias a la pregunta de este pequeño Manuel de 10 años que vamos a ver ahora. Dai. Non ce la faccio. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Ecco, va bene.
magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come ha lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. E era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli, che essendo non credente, battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. Aquí tenéis al pequeño Manuel, ¿verdad? Qué gran pequeño, ¿no? El Papa acababa de abrirnos con estas imágenes los ojos para mostrarnos un ejemplo más de esa sintonía profunda, recia, afectuosa e intensa que debemos tener con la persona que sufre. Doctrina con gestos. Esto forma parte del estilo que debemos de imprimir los laicos en la Iglesia, con gestos, ¿no? Una semana antes de conocer a Emmanuel, Francisco había hecho público el 5º gran documento de su pontificado. Se trataba de una carta extensa que el Papa dirigía a los católicos, se llaman exhortaciones apostólicas, ¿no? Se titulaba Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos. También os han hablado de ella tanto ayer como hoy, ¿no? Y en ella se aborda la llamada a la santidad en el mundo actual, lo más parecido a una guía espiritual para los cristianos de a pie del siglo XXI. Os la recomiendo totalmente. Es una carta no muy extensa, pero realmente vendría a ser el manual de conducta de todos, no solo de los laicos, pero yo creo que nos puede ayudar especialmente a nosotros. Francisco es una carta en la que ha dirigido, como él explica, a la clase media de la santidad, decía, ¿no? Para ser santos, explica en la carta, no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, ahí donde cada uno de nosotros nos encontremos, ¿no? En el texto recuerda a todos, a católicos y a no católicos, que en esa puerta de al lado, hay más personas dignas de aparecer en cualquier santoral de las que nos imaginamos. Santos, explica, de andar por casa, mis vecinos, la santidad al alcance de todos, ¿no? Francisco muestra en esta carta que la ruta segura e infalible para ser santos es la puesta en práctica de las bienaventuranzas. También en esto lo tenemos muy fácil. Ahí está nuestro manual. El
Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Se trata en cierta forma pues, del protocolo de la misión de un laico, una onda expansiva que contagia, que seduce y que encandila, ¿no? Lo curioso es que la misión está estrechamente unida a la alegría y al sentido del humor. Porque en el manual de estilo de Francisco, y nos lo refleja en esta carta, un santo no tiene nada que ver con espíritus amargados, con tristones, melancólicos o faltos de energía. A veces no podemos evitarlo, ya nos gustaría a nosotros tener siempre energía, no estar nunca melancólicos y estar siempre contentos, ¿eh? Me refiero a una actitud de fondo, no algo que nos puede ocurrir en cualquier momento. Y la misión necesita buen talante, ¿no? La misión necesita pues, este buen talante capaz de limar tensiones y asperezas, ¿no? Cuántas cosas nos irían mucho mejor si fuéramos capaces de afrontarlas con menos dramatismo, ¿no? El santo es capaz de vivir con alegría y con sentido del humor, sin perder el realismo, ilumina a los demás con espíritu siempre positivo y esperanzado. Son palabras que utiliza el Papa en la exhortación, ¿no? De hecho, el propio Francisco ha comentado en distintas ocasiones que para no correr el riesgo de tomarse demasiado en serio, desde hace 40 años reza una oración del buen humor, compuesta por Santo Tomás Moro, ¿no? Se trata de una oración, es una oración preciosa, la que seguro que la conocéis muchos, ¿no? En la que el santo pide, entre otras cosas, la gracia de comprender las bromas para que su vida se llene de alegría y además pueda comunicarla a los demás. Y os estoy hablando de buen humor no porque de repente se me haya ido el santo al cielo, no, sino es que es una característica necesaria, ¿no? Para evangelizar por atracción. El Papa también se ríe de sí mismo y le hace falta de su sombra. Seguro que don Francisco nos puede relatar encuentros que haya tenido él con él, que siempre sale el sentido del humor, ¿no? Ahora mismo, mira, os cuento una noticia que nadie sabe, porque bueno, lo ha publicado esa semana, lo publicó COPE. El Papa ha escrito a un convento de clausura de Tortosa, que bueno, pues les había escrito la superioridad del convento, que rezaba por él, tal y cual. Y entonces, en un momento de la carta, una carta muy breve, el Papa les dice, y por favor les pido que recen por mí, entre paréntesis, pero a favor, no en contra. Entonces, que es algo que él dice mucho, cuando rezo por usted, siempre dice, pero a favor o en contra, ¿no? Entonces, me hizo gracia porque saber sacar en un momento hasta como trascendente, responder a una superior el sentido del humor, ¿no? Ya sabéis que hay las jesuitinas son hijas de Jesús. Entonces, una religiosa jesuitina en el Vaticano, cuando se presentó al Papa, le dijo, Santo Padre, soy hija de Jesús. Y el Papa le mira, pero no habíamos quedado en que Jesús era célibe. En fin, en medio de todo lo que tiene, ¿no? Que tenga este sentido del humor, ¿no? Es como muy llamativo. En la puerta de su habitación, que es la número 201 de Casa Santa Marta, que como ya sabéis, el Papa vive en una residencia de sacerdotes. No tienen por qué ser todos los que viven ahí sacerdotes, pueden no ser sacerdotes, una residencia, ¿no? En la que casi todos los que están, muchos trabajan en la curia o están de paso, y ahí el Papa quiso vivir, como ya sabéis, él mismo lo explicaba, que no era por una cuestión de pobreza, de no vivir en el Palacio Apostólico, que por cierto no es nada agradable de vivir, o sea, puede ser muy bonito dormir con frescos de Rafael y puede ser una maravilla, pero son unas estancias que os aseguro que confortables no son. Y entonces el Papa lo ha explicado con sencillez, dice, yo necesito estar con gente. No es por, o sea, es que yo terminaría enfermo si yo no veo a la gente. Por eso el Papa Francisco vive en Santa Marta. Bueno, pues en la puerta de Santa Marta, en la habitación, en la puerta 201, cuelga un llamativo cartel muy gracioso, el que desde la distancia puede leerse, prohibido quejarse.
Es un cartel que le regaló un escritor, o sea, no es que se lo regaló, el escritor había escrito un libro sobre prohibido quejarse que incluía un cartel y entonces él se lo colocó ahí, ¿no? Es un cartel pues que en el fondo es como una declaración de principios, una apuesta por la alegría, que es esa piedra filosofal del pontificado de Francisco, tal como lo dejó expresado también en su documento programático, la alegría del Evangelio. Estoy mirándola ahora porque yo digo, madre mía, va a ser mucho tiempo, los pobres se me van a... Y veo que va pasando el tiempo, o sea, que creo que tengo, ¿verdad?, organizadores, tengo que abreviar. Vale, me han dicho que sí, entonces tengo que abreviar. Al preparar esta conferencia me venían tantos ejemplos de laicos que están haciendo bien a su alrededor, pasando desapercibidos, pero mirad, lo voy a pasar de largo. Me viene un asunto importante que sí que no quiero dejar pasar de contaros, y os lo he comentado antes, otra de las características importantes de nuestra misión es la de evangelizar por atracción. ¿Qué significa esto? Es una idea que el Papa Francisco repite mucho, pues tener la delicadeza de marcar siempre el camino, pero dejando siempre un amplio margen a la libertad personal, ¿no? Transmitir la fe por contagio voluntario, ahora que sabemos mucho de contagios, ¿no? La transmisión de la fe se da con el testimonio, el apostolado del ejemplo, ¿no? Cambiar actitudes de las personas por la vía de la admiración que producen los demás, la coherencia de nuestra vida, ¿no? Es la misma táctica de Jesús en el Evangelio. Y ahora me viene a la cabeza, ¿verdad, don Francisco? No estaba usted aquí, pero seguro que sí que lo sabe. ¿Se acuerdan de la carta, de la llamada de teléfono que el Papa hizo a un sacerdote, a don Marcos Conde, ¿no? Don Marcos Conde, a que vive aquí cerca? Eso fue a mí me impactó mucho porque lo presencié todo. El Papa fue en el viaje que hicimos a Arabia Saudí, a Abu Dhabi, era un viaje muy delicado, muy complicado. El Papa celebró la primera misa multitudinaria en un país islámico, fue algo increíble. Porque normalmente no dejan, claro, no se celebran misas multitudinarias, primero porque no hay católicos y segundo porque no las permiten celebrar. En esta ocasión lo permitieron en un polideportivo y entonces la sobrina de don Marcos Conde llevaba una carta escrita. En los viajes de ida tenemos la oportunidad de saludar al Papa en un momento concreto, cuando el avión ya alcanza la velocidad de crucero. Normalmente el Papa viene a saludarnos. Imaginaros qué momento tan delicioso, va uno a uno, o sea, nos va saludando uno a uno. Entonces, ahí cada uno pues le dice lo que quiere, le enseña lo que quiere, algunos pues le enseñan la foto de la familia para que la bendiga. Entonces, Ángeles lo que quiso le entregó una carta hablándole de su tío, porque dice, yo sé que a mi tío, ¿cómo puedo agradecerle tantos años de trabajo como sacerdote rural en un pueblo, dando la vida por la gente del pueblo? Entonces, pues le contó esto al Papa, en la carta le hablaba de su tío. Y el Papa aterrizó del viaje a Abu Dhabi, un viaje que fue agotador. Os puedo asegurar que los viajes son agotadores. De verdad que yo no sé cómo el Papa aguanta un viaje. El ritmo es frenético. Y el Papa dando discursos, saludando a un montonazo de gente. O sea, los periodistas acabamos con kilos menos y arrastrados por los suelos. Y ahí está el Papa. El Papa lo primero que hizo al aterrizar de Abu Dhabi, lo primero que hizo, después de ir a Santa María la Mayor a darle gracias a la Virgen, que es lo primero que hace al llegar de cada viaje, el Papa llegó a Santa Marta y llamó a la residencia, que no le pilló en esa primera llamada. Lo primero que trae el Papa, después de haber firmado un documento que hará historia en su pontificado, porque firmó un documento sobre la fraternidad humana que es vital, importantísimo para el diálogo interreligioso, que probablemente no somos suficientemente conscientes de lo que ha supuesto para limar asperezas con el Islam. Después de algo tan importantísimo, el Papa tiene en la cabeza llamar a un sacerdote al que no conoce
porque su sobrina se lo ha dicho. A mí estas cosas me parece que son increíbles y nos tienen que ayudar a nosotros, ¿no? para saber cómo actuar. Entonces nunca pensé siempre pensé que me iba a quedar corta, pero yo creo que ya no nos va a caber el siguiente vídeo. El vídeo que os quería mostrar era del último viaje que el Papa ha hecho a Grecia. ¿Por qué fue bonito? Pues porque el Papa quiso repetir una visita a Lesbos. Lesbos fue la primera isla que él visitó en plena tragedia de la crisis de refugiados, cuando prácticamente se ahogaban 400, 500 al día. Era así. Entonces el Papa ha vuelto ahora a Lesbos, y entonces un campo de refugiados, yo no había estado nunca, pero os aseguro que cuando pisas un campo de refugiados te planteas muchas cosas, te planteas muchísimas cosas, porque lo que te dan ganas es de traértelos a los que puedas, porque ves familias sufriendo, que han sufrido muchísimo, casi todas eran de Afganistán, muchas de Irak y de Siria, que habían perdido a miembros de la familia por el camino y estaban ahí atrapados en un limbo porque están esperando que algún país les acoja y ahora pues no queremos acoger. Evidentemente esto es otro o sea, el Papa mismo dice hay que acoger a quien se puede acoger, o sea que todo hay que hacerlo con cabeza, pero bueno, el Papa se acercaron, digamos, habían colocado una especie de vallas porque las autoridades griegas no permitían que todos se acercaran al Papa, esto al Papa no le gustó, pero el Papa sí que se acercó a ellos. Entonces vio una familia que se acercó, musulmana, y el Papa se fijó en que el pequeño que llevaba a su madre en brazos tenía el labio leporino. Y el Papa se debió quedar ahí pensando y, claro, dijo, esta operación en un país desarrollado se soluciona en un momento y si a este niño no le operan el labio leporino de pequeño, pues a lo mejor va a andar mal el resto de su vida. Entonces, ahí ya dijo a alguno de sus enteraros de quién es esta familia. Quiero que vamos a intentar que en el Bambino Gesù, que es el hospital de Roma, especializado en pediatría, vamos a ver si le pueden operar. Esta familia está en Roma, a la semana siguiente. El día 27 de diciembre operaron al niño. No sé si nos da tiempo, vais a conocer a la familia, no en Lesbos, sino en la audiencia de hace 2 semanas, es un vídeo de hace 2 semanas, el Papa les saluda. En la audiencia general fueron un poquito a conocerle, a agradecerle que ya se encontraran. Fueron prácticamente una semana después de haberles visto en Lesbos. Después de la audiencia general, el Papa saludó a una familia que conoció en el campo de refugiados de Mavrouni, en Lesbos, a principios de diciembre. El Papa decidió ayudarles y gracias a la labor de la comunidad de San Egidio ya están en Roma. El pequeño será operado en el Hospital Bambino Gesù del Vaticano y por lo que se ve, Francisco sigue de cerca su situación. ¿Cuándo será el intervento? ¿Y poi l'intervento? Muy sonriente, el Papa saludó uno a uno a todos en esta familia y no dejó que la barrera del idioma y de la religión le impidiera hacer su petición habitual. Durante su viaje a Chipre y Grecia, el Papa decidió hacerse cargo personalmente de unos 50 refugiados. Al menos 12 de ellos ya están en Roma. Francisco va a sostenerlos hasta que encuentren un trabajo y sean independientes. Precisamente durante la audiencia general, el Papa pidió a Europa más humanidad para afrontar la situación de los refugiados de guerra. Ho anche constatato come solo alcuni paesi europei stiano sopportando la maggior parte delle conseguenze del fenomeno migratorio nell'area mediterranea, mentre in realtà esso richiede una responsabilità condivisa di tutti, dalla quale nessun paese può esimersi, perché è un problema di umanità. Antes de marcharse, el Papa se fotografió con la familia, una de las primeras que se beneficiará del gesto humanitario del Papa en Chipre.
Bueno, pues ahora que se nos acaba el tiempo y que ya terminamos, me gustaría volver al inicio, a este sentido de misión que debemos tener impreso en nuestros genes, a la importancia de permitir que Dios vaya plasmando su obra en nuestra vida. Cada alma en particular, la nuestra, ha sido creada con un fin, con una misión concreta dentro de este plan providente de Dios, y Dios quiere manifestarse en el mundo, pero necesita voluntarios. Nos necesita a nosotros. Y somos voluntarios, no lo olvidemos, con una simple sonrisa, con un gesto, con nuestra actitud vital. Basta un gesto, una actitud. No son las grandes predicaciones ni las grandes obras de apostolado, que son tan buenas y necesarias, ni los grandes proyectos de envergadura los que suscitan la verdadera admiración en las personas. No, el asombro viene cuando detrás de cada acción está un hombre, está una mujer que vive de Dios. Basta una decisión libre y poner entusiasmo en lo que tenemos que hacer, ¿no? Os habrá pasado a vosotros cuando conocemos a una persona que trata de tú a Dios, nos contagia esas ganas de cambiar el mundo, ¿no? Ahora es el momento, no dejemos que esta Navidad, que concluye mañana, como nos ha recordado en la homilía don Francisco con la fiesta litúrgica del bautismo de Jesús, que este sínodo, ¿no?, en el que nos encontramos, estas jornadas maravillosas que vais a concluir hoy, pues se conviertan solo en una muesca más en el catálogo de experiencias de nuestra vida, en una especie de voluntariado ocasional. Me apunto a ser laico de 8 a 9 de la tarde los viernes. No. Esto sería únicamente un postureo, esa palabra que los jóvenes repiten ahora tanto, ¿no? Es momento de ser conscientes de que la fe es algo para el presente, para la vida diaria, para hacer realidad el Evangelio hoy aquí. Ahora es tiempo de cómo podemos profundizar y hacer que el ancla se convierta en raíz, ¿no? El poder de un laico en la Iglesia y el efecto de su misión es semejante al de una piedra que se tira en un lago. Consigue devolver la esperanza a los desesperados, la entereza a los que están rotos. Y estoy absolutamente segura, tan solo con miraros a los ojos, con solo haberos conocido, con solo haber visto cómo habéis seguido desde ayer estas jornadas, que esta archidiócesis de Toledo cuenta con laicos comprometidos, dispuestos a compartir y a vivir su fe en comunidad, como se está demostrando en estas jornadas de pastoral, ¿no? Enhorabuena, de verdad, por esta forma de iniciar el sínodo. Estoy segura de que vuestro arzobispo es muy consciente, pero, don Francisco, cuenta con una infantería de primera, ¿eh? Y todos juntos se pueden proponer lo que quieran, porque con esta unidad y con estas ganas de sumar se vencen todas las batallas. La Iglesia os necesita, a todos vosotros, que nunca olvidemos que la gente espera con avidez esta buena noticia profunda, humana, evangélica, arraigada en el amor, el increíble poder del amor al prójimo que es capaz de salvar todo tipo de distancias. Por lo tanto, muchas gracias por este maravilloso tiempo que he compartido con vosotros y hasta pronto. Ojalá podamos vernos en Roma, si no en Toledo, y si cabe alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Gracias. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, de verdad. Gracias, Eva, por su testimonio y su exposición sobre la misión del laico, por su entusiasmo, como nos lo ha transmitido desde su experiencia, que, como usted dice, que es la atalaya que le ofrece trabajar en Roma siguiendo al Santo Padre y ser testigo de las distintas iniciativas que se ponen en marcha desde la Santa Sede. La verdad es que ha sido una suerte poderle escuchar. Imagino que tendrá miles de anécdotas y de vivencias que ha compartido con el Papa. Le agradezco en nombre de todos los laicos su testimonio y nos ha mantenido en atención. Y claro que hay preguntas, muchísimas. Estaremos hasta casi las 6 menos 10, por lo que tenemos unos 20 minutos.
Se las voy a decir de una en una para hacerlo más ágil. Ha comentado que los laicos somos un porcentaje muy alto, más del 90%. Si atendemos al número de personas que firmamos, pero si miramos el compromiso de todos nosotros, la proporción respecto a otras vocaciones pues se invierte. ¿Qué cree que necesitan los laicos para avivar su compromiso? Bueno, pues realmente don Francisco en la homilía ha nombrado una palabra que es la esperanza. Creo que nosotros tenemos que estar cada uno muy esperanzados, sin dejarnos contagiar, porque es verdad que nos dejamos contagiar con el tema del COVID y toda la situación política, el mundo, España, tal, a veces como que nos vamos quedando así como sin fuerzas. Entonces, si nos mantenemos esperanzados, sabiendo que encontramos la fuerza siempre que nos falten las fuerzas en la Eucaristía, en los sacramentos. Sabemos que si desfallecemos podemos volver a reconstituirnos, entonces realmente ahí es donde está el truco. No tenemos que hacer tampoco nada en particular, porque simplemente ser como somos nosotros, lo que os explicaba antes, por la atracción, intentando vivir nuestra vida de la mejor forma posible, intentando superarnos, intentando estar pendientes de la gente que nos rodea, y en el fondo es tan sencillo como eso. Es ser santos de la puerta de al lado, el vecino de enfrente, la cajera que de repente te dice te sonríe y te cambia la vida. Nosotros podemos cambiar la vida de las personas cada día, de nuestra familia, de nuestros amigos, a lo mejor simplemente con no hacer algo que les iba a hacer daño y controlarnos, o rezando por ellos y sobre todo actuando. En esta misma línea, ¿cómo despertar la pasión por la misión en los jóvenes? Ay, los jóvenes. ¿Cuántos? Aquí unos cuantos jóvenes también. Bueno, todos somos jóvenes, y no lo digo por decir, porque simplemente estando aquí, como os decía antes, queriendo aprender, todos somos jóvenes. Realmente esta forma de evangelizar por atracción creo que es la mejor forma, que vean la coherencia, que noten la coherencia. A veces, una vez que se pasa la etapa de rebeldía o esa eterna adolescencia que a veces se alarga demasiado, en el fondo los jóvenes, pensar en vosotros mismos, a que habéis pensado, ay, esto que me decían, esto que me decía el profesor, esto que me dijeron en la catequesis, esto que me decía mi madre. Eso, al final, la coherencia de vida, el que vean que realmente nosotros hacemos lo que predicamos, creo que es lo que más puede ayudar a los jóvenes a contagiarles, y que vean pues ese entusiasmo y esas ganas de participar y de mejorar cada día, cada uno de nosotros. Eso seguro que les contagia. Evangelizar por atracción, como ha dicho. Esta pregunta tiene que ver con la familia. ¿Cree que quizás no subrayamos lo suficiente al hablar de la misión de los laicos la importancia de ser un buen esposo o esposa, de ser un buen padre, una buena madre, de ser un hijo o una buena hija, en definitiva, de procurar ser una verdadera familia creyente? Si la pregunta es, perdona, si no subrayamos lo suficiente, si no damos tanto valor. A ver, evidentemente es fundamental. Una de las cosas que me he saltado es efectivamente como el Papa, tenemos el primer matrimonio que la Iglesia era un matrimonio romano, el primer matrimonio que la Iglesia decidió santificar a los dos. Eran dos procesos separados, pero en un momento concreto la Iglesia se dio cuenta de que no podía separarles, no podía beatificarles por separado, porque realmente habían vivido
juntos como matrimonio su santificación, ¿no? Igual que después el Papa Francisco al segundo matrimonio que se beatificó fue a los padres de Santa Teresita, de Santa Teresa de Lisieux. Entonces, creo que la familia es absolutamente fundamental, es quicio. Tenemos que cuidarla como la niña de nuestros ojos, y yo creo que sí que valoramos la familia, es fundamental. Lo que tenemos que hacer es cuidarla, protegerla, mimarla con ternura y hacer que realmente sea un germen de vocaciones o de todo lo que pueda surgir de una familia, de laicos comprometidos, ¿no? Una periodista presente en la sala Sí. pregunta lo siguiente. Sí. ¿Cuál es vuestra misión como periodista y por qué sois tan pocos anunciando la buena noticia a través de los medios de comunicación social? O sea, que teníamos que anunciar más buenas noticias, ¿no? A ver, yo conozco de verdad los periodistas, por ejemplo, los que trabajan en Roma de distintos medios. En general, tengo la suerte de gente muy honesta, gente que quiere contar la verdad. Y luego, esto lo digo respecto a los que trabajan en Roma, ¿no? Y luego, evidentemente, pues hay periodistas que son buenos profesionales, pero que se dejan llevar por el sensacionalismo, por el clic que llamamos ahora, o sea, lo que va a dar más noticias, lo que va a hacer que la gente clique más la noticia, y si es posible que sea muy escabroso, mejor, y si la Iglesia sale mal, pues estupendo. Claro que hay este tipo de periodismo, pero también hay muy buenos periodistas deseando contar las cosas buenas, las cosas bonitas. Lo que pasa es que a veces es la cabeza, o sea, es la empresa, no los periodistas, sino a veces es la empresa la que desgraciadamente está apoyada por grupos mediáticos que no están muy dispuestos a que se cuenten las cosas bonitas. Hablando ahora mismo de la Iglesia, pues prefieren que se cuente lo oscuro, pero yo conozco periodistas que no han querido escribir artículos en los que a lo mejor son periodistas que no tienen fe, pero que les parecía entrar en el sensacionalismo y no han querido, y a veces les ha costado el puesto. En relación con su experiencia personal como periodista, ser periodista en asuntos religiosos, ¿le ha etiquetado dentro de su profesión, impidiendo que su opinión sea tenida en cuenta en otros asuntos económicos, sociales? ¿Y cuál es su principal objetivo como periodista católica? A ver, la verdad es que cuando quieres hacer, o sea, si procuras hacer bien tu trabajo, ser honesta, por ejemplo, entre los compañeros, evidentemente saben que trabajo en la cadena COPE, entonces pues saben lo que me muevo, pero el ambiente, lo que cuento, lo que no cuento, pero es que realmente nosotros contamos todo. O sea, ¿verdad, Gonzalo? O sea, no las cuestiones están cómo contarlo, pero si hay alguna cosa que sea más desagradable que contar y hay que contarla, se cuenta. O sea, a mí en COPE os puedo asegurar que jamás nadie me ha dicho que deje de contar algo, aunque hayan sido pues noticias duras, como podemos saber todos, respecto a noticias relacionadas con algunos, con la pederastia o con asuntos graves que han cometido personas de la Iglesia. Se han contado porque lo nuestro es la verdad, ¿eh? La verdad os hará libres, ¿no? Pero en general la verdad es que cuando normalmente eres consecuente y eres coherente, te respetan. A mí me hace mucha gracia porque me preguntan los compañeros de otros medios, puedan ser alejados, como El País, tal y cual, te preguntan, oye, ¿y esto cómo lo enfoco? ¿Y esto cómo? Y te da alegría que bueno, pues puedas contribuir a veces con eso consigues también que dejen de contar algo. Decían, anda, no vayas a contar esto, que eso es una tontería. Eso no. Y bueno, a veces consigues evitar una noticia que hubiera sido pues mal entendida, ¿no? Porque efectivamente el sensacionalismo, como os digo, es nuestro principal enemigo ahora, y
bueno, lo consigues. ¿Y qué más? Y si tengo alguna meta, es que realmente estoy tan feliz con el trabajo que tengo, os lo digo sinceramente. Doy las gracias a Dios por trabajar donde trabajo, por haber tenido esa suerte, que la confianza de que la cadena COPE, que la Conferencia Episcopal haya querido que yo esté ahí, que era una desconocida cuando me fui a Roma, con semejantes personas que me han precedido, Paloma Gómez Borrero, conocida y querida por todos nosotros, y Paloma García Ovejero, que nada más y nada menos fue viceportavoz del Vaticano, pues evidentemente fue una gran confianza que agradezco todos los días porque de verdad es un trabajo muy bonito poder hablar de la Iglesia, poder hablar del Papa, poder hablar de Dios y tener una posibilidad de hacerlo, un medio donde te dejan contarlo. Creo que yo no necesito nada más. O sea, espero que de momento no me han dicho que me echan o algo así. O sea, de momento no sé el tiempo que estaré, pero bueno, a ver si hay suerte y aguantamos un poquito más ahí. Y estoy de verdad muy feliz. Por lo tanto, me siento muy, muy premiada simplemente con trabajar donde estoy. ¿Tenéis algún tipo de acompañamiento los periodistas católicos, algún conciliario o alguna pastoral para los periodistas que trabajáis en el Vaticano? Pues muy buena pregunta. O sea, no, en el Vaticano no. ¿O en Roma? En Roma tampoco. Cada uno hacemos lo que podemos normalmente el tiempo, o sea, la trepidación es tal, trabajamos los 7 días de la semana, igual que muchos de vosotros, o sea que no me voy a venir, igual que casi todos vosotros, no me vengo aquí con dándomelas de trabajadora, no. Pero es verdad que al ser corresponsal estás 24 horas pendiente y no nos sobra mucho tiempo. Cada uno pues procuramos formarnos, agarrarnos a lo que es importante. O sea, hay veces que hay que decir, hay que parar y buscar un tiempo para rezar, para no perder de vista lo primordial, porque la trepidación te puede, pero también tener en cuenta que tienes la suerte de manejar unas homilías, unos mensajes del Papa Francisco, que lo que a veces es que dices, por favor, pero que estoy leyendo ahora mismo y tengo que contarlo en 30 segundos, no lo puedo ni disfrutar, ¿no? Dices, pero esto es increíble, ¿no? Entonces, también tenemos la suerte de tocar un material que te ayuda a no perder de vista qué es lo prioritario, ¿no? Lo primordial. Pero no tenemos en Roma ningún agente, ningún coach para que nos esté ayudando. Bueno, pues para finalizar, la última pregunta, una pregunta que nos llega desde su cercanía con el Papa. Seguro que ha podido percibir algo de su visión sobre la Iglesia en España. ¿Qué aspectos de su magisterio cree que van más dirigidos a los católicos de nuestro país? ¿Tendremos oportunidad de escuchárselos en vivo y en directo aquí en España? Ay, ojalá. Yo estoy muy esperanzada. Espero que sí. A ver, el Papa de verdad que a España le quiere mucho. España está en su corazón. Tiene muy buenos recuerdos de su paso, aunque fue rápido, de su paso de formación por España. Él ha vivido de nuestros santos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, forman parte de su espiritualidad y tienen muchos amigos. Entonces, que no tiene nada, de verdad, nada, vamos, en absoluto contra España, al contrario. Ojalá él le cupiera dentro de todos sus planes hacer viajes largos, venir a ver a Guadalupe, pasarse por Toledo. Ojalá, o sea, y si Dios le da mucha vida no hay que descartarlo. Lo que pasa que el Papa realmente, pues su brújula es acercarse a los países que han tenido menos oportunidad de que acudan los papas a verlos, ¿no? Por eso quizás un viaje de este año pueda ser Canadá, la India. En la India el presidente le ha invitado
Lo que pasa que ahora la situación en la India con los cristianos también está especialmente complicada. Ojalá pueda ir el Papa, porque ayudaría muchísimo a que disminuyera la persecución. Y entonces lo de Santiago se lo dijo el Papa a Carlos Herrera en la entrevista. Por primera vez lo dijo, o sea, por primera vez dijo, está en estudio. Eso es muy importante, está en estudio. Entonces, estaría la posibilidad de que el Papa fuera a Santiago para lanzar un mensaje a Europa, porque realmente esa es la trascendencia que tiene Santiago, que a lo mejor no tienen otros destinos de España, es esa situación que tiene de cara al camino de Santiago, camino a Europa. Entonces, ahí es muy probable, ojalá pudiera ser que el Papa, si ahora cuando vayan a la visita al Límina, pues los distintos obispos, que aunque renuncien, aunque el Papa pues vaya a su tierra, pues le animan a que al menos, es la única posibilidad que tenemos, es nuestra última oportunidad, ¿verdad que sí? Haremos, sí, sí. Entonces, si viene el Papa, que seguro que muchos de vosotros podríais verle, de verdad sería una ayuda, porque no tiene nada que ver escuchar al Papa en tu país, en tu idioma, y escucharlo sin intermediarios, de primeras, sin dicen que ha dicho, no, de primeras, sin traductores, sin que te den los titulares, sino que tú mismo sacas los titulares. Creo que sería un gran bien para todos nosotros. Ojalá. Pues muchísimas gracias, Eva, por tu ponencia y por este diálogo contigo, que se hace corto, pero que bueno, pues como en la radio, como el tiempo apremia. Si les parece, damos un aplauso a Eva.